La época de la colonia. La época colonial es el periodo que va desde el fin de la conquista de América hasta su independencia respecto de España. Durante más de 300 años, los territorios americanos fueron colonias. Estaban gobernados por funcionarios de origen español que a su vez recibían órdenes del rey de España. Gobernar América. Finalizada la conquista de América, España se transformó en su metrópoli, el lugar donde residía el rey, la máxima autoridad, y donde se tomaban todas las decisiones. Esto trajo serias dificultades. En primer lugar, porque la autoridad residía muy lejos de América, y en segundo lugar, por la gran extensión de las tierras conquistadas. En consecuencia, se tuvo que organizar un sistema de gobierno que permitiera ejercer la autoridad a la distancia. Las instituciones en España. Las dos instituciones más importantes fueron la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. Ambas funcionaban en España. La Casa de Contratación, con sede en Sevilla, tenía como función el control y la organización del comercio, dada la gran cantidad de recaudos, oro, plata, cacao, tabaco, que se obtenían en América. El Consejo de Indias se dedicaba a asesorar al rey, elaborar leyes para el territorio americano y resolver conflictos judiciales que no podían solucionarse en América. Con estas dos instituciones, el rey aseguraba su autoridad en dos aspectos muy importantes: el económico, que producir y con quienes comerciar, y el del gobierno de las colonias, la sanción de las leyes, nombramiento de funcionarios y la aplicación de la justicia. Las instituciones en América. También se crearon instituciones en América. En el año 1535 se creó el Virreinato de Nueva España, con capital en México. Y en 1543 el Virreinato del Perú, con capital en Lima. Cada uno estaba administrado por un virrey que tenía la función de representar al rey en América. Cada virreinato a su vez estaba dividido en gobernaciones a cargo de un gobernador. Otra institución española en América era la Audiencia, tribunal que se ocupaba de administrar la justicia. Para vigilar el desempeño de los funcionarios y asegurar que se cumplieran las disposiciones del rey, se estableció el régimen de visitas. Un funcionario enviado desde España controlaba que las instituciones estuvieran cumpliendo con sus tareas. Además, al dejar su cargo, los funcionarios eran sometidos a un juicio en el que se evaluaba su actuación. Los cabildos. Las ciudades estaban gobernadas por los cabildos, que se ocupaban de la recaudación de impuestos, de la seguridad y de la realización de obras públicas. Sus miembros eran elegidos una vez al año por los vecinos, que eran los propietarios de una vivienda en la ciudad. Los alcaldes eran sus funcionarios principales. Ante un tema importante se convocaba a un cabildo abierto, al que asistían los vecinos más influyentes para discutir las soluciones. El comercio entre España y América. Los españoles establecieron un sistema comercial, el monopolio. Este sistema impedía la participación de otros reinos que no fueran España en la compra y venta de mercaderías a las colonias. Por lo tanto, reinos como Inglaterra y Francia tenían prohibido comerciar con el nuevo continente. La amenaza pirata. En los siglos XVI y XVII, el mar Caribe, ubicado en América Central, era transitado por numerosas naves de piratas y corsarios ingleses, franceses y holandeses, que amenazaban a las flotas españolas. Los piratas rodeaban barcos para quedarse con su botín. En cambio, los corsarios recibían permiso de un gobierno
para saquear y robar las naves de los países enemigos. Para evitar esos ataques, la corona española prohibió a sus barcos navegar solos e implementó el sistema de flotas y naves de guerra llamadas galeones. Una vez al año, una flota de naves custodiada por galeones partía de España rumbo a América, hasta los puertos de Veracruz en México, Portobelo en Panamá y el Callao en Perú. Las naves, cargadas con metales preciosos y otros productos americanos, se reunían en el Mar Caribe y emprendían el regreso a España. El contrabando. El monopolio provocó problemas. En primer lugar, los españoles vendían los productos europeos a precios muy altos y compraban los americanos a precios muy bajos. Los productos europeos se encarecían aún más porque debían recorrer largas distancias desde los puertos habilitados hasta llegar a destino. Además, los reinos excluidos del comercio con América por el monopolio ofrecían gran variedad de productos a precios muy bajos. Así fue como entre ellos y numerosos puertos americanos se desarrolló el contrabando, es decir, el comercio ilegal como forma de conseguir productos más baratos. La minería, centro de la economía. Los españoles estaban muy interesados en los metales preciosos de América. Al principio, saquearon el oro y la plata que los pueblos americanos habían acumulado durante siglos en forma de joyas. Cuando estas joyas se acabaron, los españoles debieron organizar la explotación de los yacimientos de minerales que había en América. Potosí, la montaña de plata. El Cerro de Potosí, ubicado en el Alto Perú, actualmente Bolivia, fue el yacimiento de plata más importante de la época colonial. El cerro comenzó a ser explotado rápidamente y el pequeño poblado que se creó alrededor se transformó muy pronto en una gran ciudad, la Villa Imperial de Potosí. La población que se había establecido en los alrededores del cerro necesitaba alimentos, ropa, herramientas y animales de carga que en gran medida fueron provistos por otras ciudades. Así, la economía minera de Potosí estimuló el desarrollo de la agricultura, la ganadería y las artesanías. El trabajo indígena. Los españoles necesitaban trabajadores para extraer los minerales de Potosí. Con ese objetivo recurrieron a la mita, que era un sistema de trabajo forzado. Cada pueblo estaba obligado a enviar grupos de mitayos a trabajar durante una temporada por un salario muy bajo. Además, los españoles tenían el derecho, otorgado por la corona, de recibir prestaciones en trabajo y productos de los indígenas. A cambio, los españoles debían protegerlos y evangelizarlos. Este sistema se llamaba encomienda. Una sociedad compleja. Durante la época colonial, el origen étnico y el poder económico de las personas determinaban importantes diferencias sociales. Se podían distinguir tres grupos: los españoles y criollos. Los españoles eran el grupo más poderoso, ocupaban los cargos públicos y eran los propietarios de las minas y de las mejores tierras. También se dedicaban al comercio. Los criollos, sus descendientes americanos, realizaban las mismas actividades y también podían ejercer cargos dentro del gobierno. Los indígenas. Según las leyes españolas, los indígenas eran libres, pero la mayoría de ellos fueron obligados a trabajar en las minas, en los campos o en la servidumbre. Las mujeres realizaban labores textiles y domésticas. Los esclavos. La violencia de la conquista y las condiciones de trabajo provocaron la muerte de gran parte de la población indígena. Para reemplazarla, los españoles trajeron esclavos africanos.
Los que fueron llevados a las zonas más cálidas debieron trabajar en las plantaciones de caña de azúcar, tabaco y algodón. Otros trabajaron en las minas, en las estancias ganaderas o como servicio doméstico. Carecían de derechos, eran comprados y vendidos como mercancías y sufrían castigos corporales. Los que lograban comprar su libertad recibían el nombre de libertos. El mestizaje. Los grupos fueron mezclándose y dieron origen a otros nuevos. Este proceso se llamó mestizaje. A los nuevos grupos, los españoles los llamaban de manera despectiva, castas. Cada una de ellas recibió un nombre. Los hijos de un blanco y una indígena fueron llamados mestizos. Los de un blanco y una negra fueron llamados mulatos. Y los de un negro y una indígena eran llamados zambos. No tenían privilegio y se dedicaban a distintas tareas como las artesanías o la agricultura. La evangelización. La Iglesia Católica desarrolló una tarea intensa durante la época colonial. Los jesuitas, un grupo de religiosos, llegaron en el siglo XVI y se radicaron en las actuales provincias de Misiones y Corrientes, y también en el Paraguay y en el sur de Brasil, donde vivían los pueblos guaraníes. Los jesuitas fundaron misiones cuya función más importante era la enseñanza de la religión católica a los indígenas. Además, les enseñaban el idioma español y les transmitían la cultura europea. En las misiones se componía música y se creaban esculturas religiosas para las iglesias. Las misiones eran poblados en los que había una plaza central, una iglesia, la casa de los misioneros, las viviendas de los indígenas, talleres de manufacturas y almacenes. Cada familia regaba la tierra para trabajar. Su principal cultivo era la yerba mate, que vendían al resto de la colonia. Muy bien, cuarto. Espero que les haya gustado este video y les haya servido para conocer un poquito más sobre los inicios de nuestra historia. Les mando un beso grande.